Hola, hola, ¿cómo están? Dios les bendiga grandemente. Mi nombre es Kaylee. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Este es tu canal, Busco a Dios. Busco a Dios es un canal que se interesa en el crecimiento espiritual, que busquemos al Señor todos los días, más que todo en la búsqueda en la madrugada, en el nombre de Jesús. Pero hoy quiero compartir junto con mi esposo las experiencias que hemos tenido con el Espíritu Santo como matrimonio. Amén. Espero de verdad que sea de gran bendición para ti, para tu vida, para tu familia, en el nombre de Jesús. Dios les bendiga, mi nombre es Juan Camilo Velasco y junto con mi esposa queremos compartir acerca de las maravillas que Dios ha hecho con nosotros como matrimonio, las experiencias que hemos vivido. Amén. Bueno, antes de empezar, como es de costumbre, vamos a leer un texto y vamos a orar. Amén. La palabra del Señor nos dice en Génesis 2:18, dice, entonces el Señor dijo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice la palabra de Dios, dice, entonces el Señor Dios dijo, no le hace bien al hombre estar solo, haré a un ser capaz de ayudarlo y que sea como él. Padre, te damos gracias por tu palabra. Señor, gracias Señor por cada uno de los matrimonios que van a ver este mensaje, Oh, sí, Señor. Señor, en Te el nombre pedimos de que seas tú Jesús. ayudándolos, fortaleciéndolos en sus batallas, en sus Aleluya. luchas y que tengan cada día más experiencias contigo, Señor. Gloria a Que Dios. podemos experimentar como matrimonio la victoria juntos Oh, sí, en el Señor. nombre de Jesús, porque tu palabra dice que no es bueno que el hombre esté solo. Gloria a En el nombre de Jesús. Jesús te agradecemos y te bendecimos. Amén y amén. Oh, sí, Señor. Damos gracias, Señor, y te rogamos que este video, Señor, que estamos compartiendo sea de edificación para muchos, para que puedan levantarse, Señor. Aún allí esos noviazgos que se están proyectando, Señor, al matrimonio, Señor, para obedecerte, amado Rey. Te rogamos que los bendiga, Señor, en tu nombre glorioso, Señor Jesucristo, y sea restaurando, Señor, a un matrimonio caídos por el poder, Señor, de tu palabra y tu maravilla, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, gracias, Padre. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Bueno, Gloria a Jesús. bueno, queremos compartir en una de las experiencias que hemos tenido juntos con nuestro amado Espíritu Santo. Amén. Victorias, unas han sido revelaciones, otras han sido ayudas impresionantes que hemos experimentado con Él. Mi esposo va a leer un texto. Amén. Está en Mateo desde el 19, el versículo 4. Voy a tomar el versículo 5 y el versículo 6, pero pueden leerlo desde el versículo 4. Dice el versículo 5, y dijo, por esta razón el hombre dejará a su papá y a su mamá para unirse a su esposa, y los dos serán un solo ser. Así que ya no son dos, sino uno solo, por tanto lo que Dios ha unido, que ningún ser humano lo separe. Amén. Gloria a Dios. Poderosa palabra. Poderosa palabra. Bueno, vamos a hablar acerca de las revelaciones. Amén. Vamos a hablar acerca de los sueños. Los sueños, ustedes saben que pues el Señor nos habla a través de los sueños, ¿no? Y eso está en Job 33:14. Como dice, de una o dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Por sueño, por visión nocturna, cuando Dios hace caer sobre los hombres el sueño, ahí revela al oído. Amén. Y uno de los sueños que hemos tenido muy impresionante es sobre guerra espiritual, en donde mi esposo ha tenido guerras espirituales, donde se siente pues atacado. Sí, ha sido realmente una experiencia como cuando uno está en un sueño, evidentemente, y necesitas ayuda. Vamos a contar algo que sucedió. Vivíamos en Cuernavaca, una vereda de Padilla. Nosotros estábamos durmiendo
yo en medio del sueño empiezo a tener una lucha. Sentí que una persona que alguien se me sentaba en los brazos, en esta parte de los brazos, de los dos brazos, y me tenía agarrado. Y yo empezaba a hacer mucha fuerza para soltarme de allí, pero no podía ni siquiera moverme. Y era una mujer que estaba allí sentada. Y yo empieza a hablarme. Recuerdo que me decía algo acerca de la masa, también recuerdo que me decía algo acerca eh, de Abraham. Y yo estaba un poco como confundido, pero estaba guerreando allí. Cuando yo empiezo a ver, en el momento yo estoy dormido y mi esposa está a mi lado. Y yo empiezo a ver a mi esposa. Y yo estoy guerreando allí, la sangre de Cristo tiene poder. Y sigue allí. Cuando ahí ya entra mi esposa. Cuando ella empieza a escuchar. Cuando yo estaba dormida, pero yo escuchaba a lo lejos que mi esposo se quejaba y hablaba. Pero en el medio en que me estoy despertando, empiezo a escuchar una mujer que está hablando desde el pie de la cama, como que si alguien estuviera en el pie de la cama hablándole a mi esposo. Entonces yo veo el lugar donde escucho la voz y veo a mi esposo, y mi esposo se está como... tenía como fuertes dolores en los brazos. Rígidos. Y entonces yo aún con mis ojos abiertos, muy impresionada porque podía escucharla, pero no podía verla. Y veía el lugar y veía a mi esposo. Entonces ahí rápidamente empecé a reprender y de inmediato se fue y él pudo levantarse, pudo como poder despertarse porque estaba vencer en esa situación. Y fue a través de la sangre de Cristo de que nosotros nos levantemos y que pues vemos que son entidades que vienen a ministrar. Vean, estaba al pie de la cama ministrándole, quizás estaba arriba, pero yo escuchaba su voz desde la esquina de la cama. Entonces eso fue una de las experiencias. Otra experiencia similar a esa, ya estábamos aquí donde estamos viviendo ahora. Es que fue muy parecido. Yo estaba soñando que fuera de la casa había una mujer con un vestido rojo, recuerdo, rubia. Y yo la veía, pero podía ver lo que estaba detrás de ella, ¿sí? Y veía que era como una especie de, como de carabela, ¿sí? Como esquelética. Entonces, dentro de mí yo digo, ahora este demonio lo cojo y lo saco a patadas, dije así yo dentro de mí. Pero cuando yo me doy cuenta, empiezo a sentir una opresión parecida a la que había sentido la primera vez, que ya había sido hace varios años atrás, y otra vez en mis manos. Pero cuando eso yo empiezo a ver nuevamente a mi esposa, yo estoy dormido y yo veo a mi esposa nuevamente, yo la veo que ella está allí y empiezo a hablarle. Cuando yo empiezo a hablarle, yo veo que mi esposa levanta la mano. Yo estaba dormido y no sé cómo explicar esa parte, pero estaba dormido experimentando aquello, pero podía verla ella también. Cuando mi esposa levanta la mano y empieza a orar y empieza a reprender y empezó a orar allí, a clamar y a reprender, ahí mismo pudimos salir en victoria también de aquella situación que vivimos en ese entonces. Amén. Tenemos una experiencia muy bonita, ¿no? Fue lo importante de juntarse con personas llenas de Dios, personas que te hacen aumentar la fe. Ese día estuvimos compartiendo con un pastor a la cual queremos mucho, y él nos hablaba de cómo Jesús miraba a las personas cuando iba a hacer un milagro, de cómo Jesús veía al paralítico, de cómo Jesús veía al que tenía cáncer, de cómo Jesús ve al que está muerto. Sí, que él ya lo veía sanado, él ya lo veía, el paralítico lo veía de pie, era como esa fe. Sí.
Entonces, ese día nosotros como esposos, como pareja, empezamos a, como también a pensar, ¿no? Cómo Jesús hizo estos milagros y cómo él ya veía, el que no tenía pie, ya él le veía el pie. Para Jesús no es como nosotros que quizás dudamos, viene la duda porque tú ves que no tiene pies, pero para el Señor no hay nada imposible. Y dice que sus pensamientos no son no son como los nuestros. Entonces, ese día nos fuimos a la casa con mucha fe. Ese día íbamos caminando juntos por la calle y imaginábamos, Dios mío, los milagros, las maravillas de cómo nuestro Señor Jesucristo, podía ver el milagro hecho antes de que sucediera. Sí, recuerdo que aquella vez yo tenía un problema en la nariz. Tenía la nariz pelada por dentro y me ardía mucho. Y nosotros, al haber escuchado este amigo, nosotros nos fuimos por todo el camino y si Jesús lo veía así, hablando en fe, súper contentos, motivados, creyendo. Nosotros sentíamos que nuestra fe, verdad, es que se estaba avivando, que ya lo veíamos cerca, lo veíamos posible. Entonces llegamos a la casa y mi esposa me dice, ¿tú lo crees? Y yo le digo, yo no estoy entendiendo lo que ella me está diciendo, pero yo estaba con fe de que cualquier cosa era posible para nosotros ahí en ese momento y yo le digo, yo lo creo. Entonces me dice, bueno, voy a orar por ti porque vas a recibir sanidad. Sí, y recuerdo que lo miré a los ojos, le puse la mano en la nariz y empecé a orar. Él cerró sus ojos y en un momentico, cuando yo dije amén, bueno, yo no sé cómo usted es con su esposo, pero pues yo no soy asquienta con él. Y yo metí mi dedo en su nariz. Y porque él tenía sangre y estaba roto por la parte de adentro. Solo me tocaba y me salía y se veía la sangre. Se veía la sangre porque estaba lastimado por dentro de la nariz. Entonces, cuando yo meto el dedo a la nariz y yo veo la nariz completamente sana, no había rastros de sangre, no había ni sangre cuando la sangre ya está seca, no había rastros de nada. Entonces ahí le correspondió a él verificar y le damos la gloria. Grande. Sí, sí, fue un milagro grande porque su nariz es grande, dice. Pero la gloria sea para el Señor porque de verdad pudimos ver su gloria. Allí recuerdo que estábamos empezando como pareja y no teníamos quizás una cocina, no teníamos todas las cositas que nosotros podemos necesitar en nuestra casa, pero en fe colocamos las manos en la nevera, colocamos las manos, declaramos camas nuevas, teníamos un horno, un solo horno, y declaramos que con ese trabajábamos. Que con ese era desde ahí trabajábamos y el Señor nos proveyó más. Creemos que el Señor escuchó. Ese día fue maravilloso para nosotros estábamos llenos de fe y todavía seguimos, porque todavía amamos y queremos a nuestro Señor Jesucristo. Sí, nosotros contamos todas estas experiencias y son experiencias bonitas. La gloria es para Dios que esto ha sucedido, pero todo esto han sucedido en medio de situaciones adversas, a veces en situaciones complicadas, difíciles. Como matrimonio también hemos tenido experiencias fuertes en las que no hemos estado de acuerdo y a causa de eso también hemos de alguna manera, digamos, necesitado fortalecernos, porque han habido situaciones difíciles que nos han llevado a fortalecernos. Este es el caso en el que, mi amor, si me ayudas. Pues, bueno, mi esposo trabaja el arte de la panadería y estábamos empezando y en el lugar donde vendíamos el pan, estaban las ventas muy cortas, en donde o teníamos para comer o teníamos para volver a invertir para vender.
Y recuerdo que ese día el Señor nos bendijo con, con dinero. Fuimos, compramos comida, estábamos muy contentos, pudimos ir a comprar el alimento, el aceite, el arroz y todo estaba muy bien. Una persona en el camino nos pide el favor de comprarle otras cosas y Sí, es importante eh, que ustedes puedan darse cuenta de que donde nosotros vivíamos, al lugar donde íbamos a comprar las cosas, estaba más o menos como a, yo creo que 25 minutos más o menos en tiempo. Hablando, o sea que teníamos que transportarnos en carro, ¿no? Pagar lo que acá llamamos piratas y eso. Entonces, fuimos a comprar las cosas y en realidad no entendemos cómo, de qué manera, eh, cuando nosotros llegamos a la casa, porque yo estaba convencido de que habíamos cargado el carro, ¿cierto? Con nuestras cosas que habíamos comprado. Yo me acuerdo que yo ayudé al señor del carro a cargar las cosas. Cuando llegamos a la casa y nos estamos bajando del carro, nos damos cuenta de que las cosas no están. Y entonces, ustedes saben que cuando uno vive en una situación así, ahí mismo quiere venir como la preocupación o la situación, porque de verdad que era todo lo que teníamos, ¿no? Pero bueno, es el Señor que en ese momento llamo a mi esposa y le digo, no, mi amor, tranquila, confiemos en el Señor, vamos a adorar. Me acuerdo que mi mamá también estaba allí y yo le dije, no, vamos a adorar al Señor. Efectivamente, nos postramos a adorar al Señor, a cantarle allí, a agradecerle al Señor y Dios se manifestó. amén. Pues ahí aclarando, fue cuando llegamos a la casa, ¿no? Y cuando llegamos a la casa, nuestras cosas no estaban. Estaban las cosas de la otra persona, pero nuestros alimentos, nuestra comida no estaba. Y recuerdo que yo tenía dos opciones: ponerme a llorar, porque pues era difícil, ¿no? Pasar por una situación así es difícil. Y recuerdo que mi suegra se preocupó mucho. Mi esposo dijo, vamos a adorar, nos arrodillamos, cantamos al Señor, adoramos, nos sentamos, nos mirábamos. No hubo llanto, no lloramos, no, solo le dábamos gracias a Dios y le pedíamos que ese alimento, otra persona que lo necesitara, que esté pasando por una situación difícil, de verdad encontrara esos alimentos. Sí, entonces al día siguiente mi mamá viajó para allá, para el lugar donde nosotros comprábamos los alimentos, que es un pueblo diferente, o sea que podía, bueno, cualquier cantidad de cosas. Y mi mamá viajó y justamente llegó a un lugar donde allí en ese lugar habían estado nuestras bolsas y una señora las había guardado las bolsas que eran de nosotros y mi mamá llegó justamente al lugar donde nuestras bolsas estuvieron y estaban guardadas y el Señor es el que hace las cosas como Él quiere porque no sé cómo llegaron al término de la conversación de lo que había sucedido y evidentemente la señora le devolvió las bolsas que eran nuestras a mi mamá y mi mamá nos las trajo al día siguiente. Sí, sí, fue de gran bendición. Allí, pues el Señor nos muestra que lo que dice en su palabra es verdad. Dice que debemos de contentarnos en cualquiera sea nuestra situación. El Señor sabe el por qué pasan las cosas. Quizás era una prueba, cómo nosotros íbamos a reaccionar. A veces nosotros le decimos al Señor, sí, yo tengo fe, yo creo, pero el Señor quiere también aumentar la fe. Y creo que Correcto. cuando vienen cosas difíciles, cuando pasamos por situaciones difíciles, nosotros los cristianos sabemos es porque se acerca una gran bendición, amén, es porque estamos pronto a una gran victoria, pero tenemos que estar fortalecidos en la fe, Amén. amén. Otra experiencia que quiero contar acerca de eh, una vez que me estaba haciendo unos arreglos ahí en la casa con guaduas, los que conocen las guaduas, los que no, es como una especie
De bambú. de bambú, sí. Ujú. Y estaba clavando y había dejado unas partes de unas puntillas y el todo es que me chusé, pero me hice una chuzada grandísima en el pie y el pie se me hinchó mucho. Se me hinchó de una manera, los que han tenido experiencia con eso saben que el clavo, a uno le entra el frío y la infección del clavo al pie y eso produce tanto dolor y aparte que hace que tu pie o la parte de la que te chuzaste se inflame tanto. Entonces yo andaba con ese pie grandísimo. Y a muchas personas me preguntaban, ¿qué pasó en el mismo día? Yo me chusé en la mañana y en la tarde andaba con el pie grandísimo y las personas me preguntaban, ¿qué te pasó? ¿Por qué andas así? Y yo les dije, no, yo me chusé con un clavo, con una puntilla. Pero ustedes van a ver lo que el Señor va a hacer. Ustedes van Amén. a ver que el Señor se va a glorificar. Y efectivamente nosotros, bueno, llegó la noche, empezamos llegó la noche, empezamos a orar, nos fuimos a acostar, normal. Sí, ese clavo entró en su pie, eso le generaba mucho dolor y en la noche era como insoportable poder dormir, ¿no? Colocaba el pie de un lado, colocaba el pie del otro, se hinchó mucho el pie y él se quejaba mucho. Entonces, en vista de que no podíamos dormir, pues decidimos, bueno, vamos a orar, vamos a buscar la presencia del Señor. Y Bueno, y en ese momento fue impresionante porque mientras mi esposa empezó a orar, ella empezó a orar y de repente el cuarto estaba todo oscuro porque ya estábamos allí, ya estábamos en la cama, todo estaba oscuro. El cuarto se iluminó, hubo una especie de luz, no fue una luz como una lámpara, no, fue una luz más, obviamente como cálida. más cálida, más suave. Teníamos cortina. Ajá, tenemos una cortina y en ese momento entró como un viento, como un aire. Movió las cortinas y nosotros lo podíamos sentir allí en ese momento. El aire pero lo nosotros estábamos sentíamos. en el fuego del Señor, estábamos con el Señor ahí metidos, orando, mi esposa allí clamando, orando al Señor. Y yo recuerdo que ella hablaba acerca de que el Señor hacía mucho tiempo le había entregado algo en sus dedos. Creo que esa vez estábamos hablando acerca de eso. Y entonces ella pone la mano, no sé si fue así, mi amor, que pusiste la mano. Sí, yo le coloqué las manos en el pie y recuerdo que cuando yo estoy orando, estoy como en una oración intensa, pero cuando la luz del cuarto empieza a cambiar y entra el aire por la cortina, mi oración, yo empiezo como a quedarme quieta, yo digo, llegó el Espíritu Santo, fue lo que yo dije, llegó, está aquí, el Espíritu Santo llegó. La cortina subió y fue como que... Ahí en ese momento, literalmente el pie se me empezó a disminuir. Sí. Yo lo tenía grandísimo y empezó así. Gloria a Dios. Aleluya. Hasta que me quedó del tamaño del otro pie y la herida que tenía en el pie se cerró. Solamente quedó la cicatriz. Ahora la cicatriz es muy pequeñita, sí, porque ya no se alcanza a ver. Podría decirles que les pondría una foto para que vieran la cicatriz, pero ya la cicatriz no se alcanza a ver. Pero eso sucedió ese día y las personas que me preguntaron qué me había pasado, que les había dicho que el Señor se iba a glorificar, al otro día me las encontré. Y ellos saben, las personas que se han chuzado saben que un clavo eso no sana de un día para otro, eso lleva su tiempo y es bastante. Y más como yo tenía el pie, y la gloria es para el Señor de que pudieron ver la gloria de Dios allí en esta ocasión también. ¿Sí? Así es. Bueno, la gloria y la honra sea para el Señor, de verdad que esas experiencias con el Espíritu Santo nos han unido mucho más como matrimonio. Hay una última situación para contarles.
creo que fue una de las más recientes que hemos vivido. Mi esposa estaba dormida. Sí, estaba dormida. Este sueño ya ya lo compartí, ¿no? Lo compartí en una de las predicaciones que hemos tenido a la madrugada, que he tenido a la madrugada. Y en este sueño yo me soñé que dos personas entraban a mi casa a robarme. Se reían y en el sueño yo veía a mi esposo postrado, como cuidando al niño, pero orando al Señor. Y en el sueño yo solo me quejaba y decía, ayuda, ayuda, pedí ayuda. Así es. Entonces, yo estoy dormido, pero mientras yo estoy dormido, como que mi espíritu se despertó. Y yo empiezo a sentir y escucho como una voz. Yo sentía que ella necesitaba ayuda. Y escucho como una voz que me hace saber que ella necesita ayuda. Cuando yo me despierto y empiezo a orar por ella. Y cuando yo me despierto y estoy orando por ella, yo empiezo a escuchar que ella decía, casi que muy forzado, como si le saliera con mucha dificultad, ayuda, ayuda, decía, ayuda, casi que le salía entre los dientes. Y empecé a orar, a orar, a orar y a orar con más, como con más fuerza allí en ese momento, que era lo que sentía. Y allí en ese momento ya mi esposa se despertó y pues me comentó acerca de lo que estaba viviendo como una situación eh, donde necesitaba ayuda, y pues la gloria es para Dios de que nos ha unido como matrimonio para, para que estemos unidos en fortaleza y seamos uno con el otro. Amén. Y como lo dice la palabra, somos ayuda idónea, ¿no? Estamos allí el uno por el otro. Quizás ahorita estás pasando por una situación difícil en tu matrimonio, quizás estás teniendo problemas en tu matrimonio, quizás pues quizás no has tenido ninguna experiencia en unidad con tu matrimonio, pero te aconsejamos en el nombre de Jesús que ores por tu esposo, que ores por tu esposa, que hay un poder impresionante en la unidad del matrimonio, hay una autoridad que se nos es entregada cuando estamos en armonía, porque dice que los hermanos cuando habitan juntos en armonía, el Señor derrama la bendición. Hay muchas experiencias, muchísimas experiencias que hemos tenido, incluso una de ellas fundamental, no se acuesten molestos. Un día nos acostamos enojados, uno estaba en una esquina de la cama, el otro estaba en la otra esquina de la cama, y recuerdo que a la madrugada pudimos sentir entidades, pudimos sentir que espíritus inmundos, ¿no? Ustedes saben que si nosotros como pueblo de Dios, como una sola carne, que lo dice la palabra, estamos en desacuerdo, estamos molestos, nosotros tenemos que rápidamente solucionar, ir al perdón. Ese día nos acostamos molestos, ese día cada uno cogió la esquina de la cama y tuvimos una experiencia muy desagradable en la madrugada con entidades que pudimos sentir a la madrugada. Recuerdo que oramos, la bravez, si estábamos enojados, si estábamos molestos, eso se fue inmediatamente, nos abrazamos y dormimos literalmente las manos cruzadas, los pies cruzados y así, asustados, pidiéndole perdón al Señor por habernos acostado enojados. Es difícil, el perdón es difícil, reconocer que me equivoqué es difícil, pero con el Espíritu Santo, con el Señor, lo podemos lograr. Amén. Una recomendación súper importante para que nosotros les damos, a pesar de que somos jóvenes en matrimonio, ceder, aprender a ceder. Otra cosa muy importante es que es muy importante, pero muy importante, que no se acuesten molestos, porque cuando uno se acuesta molesto se genera una raíz de amargura en el matrimonio, en tu persona, en tu corazón.
Yo los invito a todos esos hombres que oren por sus esposas cuando tengan la oportunidad, que ellas estén allí dormidas, incluso juntos, que empleen el altar familiar, con sus familias también, que incluyan a A sus los hijos. hijos. Es muy importante orar por nuestras esposas, igualmente las esposas que oren por sus esposos, aunque nosotros no estemos viendo nada, porque situaciones difíciles tenemos todos los matrimonios, no es solamente una cuestión de que ustedes nos ven aquí, no, nosotros aún tenemos nuestras diferencias, pero la gloria es para el Señor porque sabemos que unidos nosotros somos más fuertes y aprender a ceder. Oren mucho por sus esposas, Dios los bendiga. Dios les bendiga, Dios les guarde. Recuerde que cuando oramos en nuestra casa, pedimos ángeles, hacemos la guerra espiritual, nosotros tenemos que estar bien con nuestro prójimo, ¿no? Para que esas oraciones no tengan estorbo hasta el cielo. De verdad, le doy gracias a todos los que van a ver este video más adelante. Espero que sea de bendición. Espero también, si tienen experiencias con tu matrimonio, puedas escribirlo en los comentarios. Le doy la gloria al Señor porque ya tenemos la guía de oración de 21 días. La vamos a estar enviando por PDF. Ya la recibí en físico y estoy muy contenta. De verdad, voy a hacer un video aparte explicándole cómo se debe de hacer para que de verdad sea de bendición para su vida. Dios le bendiga, Dios le guarde. Recuerden, no estamos solos. El Señor lo prometió en su palabra. Dijo, me voy, pero no los dejaré solos. Le dejaré el Espíritu Santo que Amén. le enseñará todas las Amén. cosas que nosotros debemos de saber. Amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. Este es tu canal, Busco a Dios. Y estas son las experiencias que nosotros como matrimonio hemos tenido. Que Dios te bendiga. Bendiciones.